Estimados estudiantes de la carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas, curso primero B, turno tarde. Bien, como habíamos iniciado la clase pasada, estamos hablando acerca de el origen del universo en la unidad número 1. Hoy estamos en la clase 1.2 y en ese sentido vamos a continuar explicando acerca de el origen del universo. En la clase pasada habíamos indicado que una de tantas teorías es el denominado Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Bien, para muchos científicos, la teoría del Big Bang se fundamenta y se apoya sobre la hipótesis, la cual señala lo siguiente, que hace muchos millones de años atrás, en algún lugar del universo, se habría originado una pequeña explosión y a partir de la misma se habría originado todo el vasto universo. Es decir, de la pequeña explosión en el universo se habría dado inicio y se habría formado tiempo después las nebulosas, las constelaciones, los sistemas solares, las galaxias, los asteroides, los cometas, los soles, los planetas, las lunas y todo cuerpo celeste que existe en el universo, la cual a su vez conforma un sistema solar. Un sistema solar llega a ser parte de una constelación de una nebulosa, y las nebulosas llegan a ser parte de una galaxia, así como nuestra galaxia, la Vía Láctea. En este sentido, el concepto teórico del Big Bang propone que después de la explosión de nuestro Big Bang, pequeño o grande, se habrían empezado a formar estas galaxias. Y que no solamente se habrían formado, sino que a partir después de su formación se estarían alejando unas de otras. A eso también se denomina la teoría de la expansión o alejamiento. El hombre desde la prehistoria se mostró muy interesado por todo aquello que está sobre el hombre, aquello que se puede divisar por las noches como puntitos destellantes que no son más que destellos de energía, la cual se produce en las diferentes galaxias que forman el universo infinito. Y a lo largo de toda la prehistoria, el hombre admirado contemplaba por las noches los diferentes puntos luminosos, soles, galaxias. Y fue que, con el pasar del tiempo, cuando termina la prehistoria, cuando el hombre aprende a escribir, evento con el cual surge la historia propiamente dicha, con la escritura de los jeroglíficos en Egipto, la escritura uniforme de los sumerios o la escritura china ideográfica. Surge la historia. Y es en ese sentido que uno de los primeros hombres en la Edad Antigua, en la historia, en proponer quién sería uno de los pioneros en el gran conocimiento científico de hoy en día, fue Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo, griego, él generó la primera teoría acerca de la explicación del origen del universo. A esta teoría se denomina teoría de o teoría geocéntrica o teoría de que la Tierra es el centro del universo y que todo gira sobre el planeta Tierra. La teoría geocéntrica proponía Ptolomeo, la Tierra es inmóvil y todo gira sobre el planeta Tierra, así como nos muestra la imagen central, la Tierra ocupando un primer plano y todo lo demás girando sobre el planeta Tierra, nuestro hogar. Esta teoría también fue apoyada por Aristóteles. Aristóteles señalaba que el planeta Tierra es el centro del universo. Por otro lado, señalaba que es muy finito, es decir, que tiene límites, y empezó también a hablar de los giros epiciclos, es decir, de los giros que
el planeta Tierra va desarrollando durante su calendario anual. Fue Nicolás Copérnico quien cambió una postura diferente. Nicolás Copérnico sostenía que el centro del sistema solar o el centro del universo no era el planeta Tierra, más al contrario, era el astro rey, el Sol. Y esta teoría la denominó teoría heliocentrista, hecho por el cual fue muy criticado por la Iglesia Católica. Sobre esta base, años más tarde, Johannes Kepler propone una nueva teoría. Si bien Nicolás Copérnico había fundamentado, indicando que el centro de todo es el astro rey, nuestra estrella más cercana, el Sol, Johannes Kepler sobre esta base propuso otra teoría, la teoría del giro elíptico. Es decir, sostenía que la Tierra y los demás planetas, ya sean exteriores, interiores o enanos, giran sobre su propio eje, sobre el Sol, en un sentido elíptico. A esto lo denominó la teoría del giro elíptico. Es decir, los planetas tienen movimientos elípticos sobre el Sol o alrededor del Sol. De esta manera, Johannes Kepler fue acumulando el conocimiento científico acerca del universo. Galileo Galilei, este italiano, básicamente se enfocó en un estudio preliminar acerca de la Luna. Es decir, Galilei fue el pionero acerca de la investigación y el estudio sobre nuestro satélite natural, la Luna. Galileo Galilei pudo evidenciar el ciclo de la Luna, las 4 fases. Es decir, de ahí viene el término de cuarto menguante, cuarto creciente, luna nueva y luna llena. Este tipo de aseveraciones partió acerca de la investigación y el descubrimiento que realiza Galileo Galilei acerca de la Luna. Utilizando como herramienta básica un telescopio casero, Galilei fue quien sentó las bases acerca de la Luna para que siglos después, como en el siglo XX, tanto Estados Unidos como Rusia se pusieran en campaña para poner un hombre en órbita. Y no olvidemos que fue en 1969 donde Estados Unidos aluniza 3 astronautas en la Luna y con esto empieza la conquista del hombre en el espacio. Isaac Newton, este inglés, bajo las bases de los anteriores científicos, sentó la teoría de la gravedad. Proponía que el Sol, gracias a su fuerza, a su campo magnético, podía generar una atracción hacia los diferentes cuerpos que conforman hoy en día el sistema solar, es decir, los planetas como la Tierra o de gran magnitud como Júpiter o Saturno. Es en ese sentido que también Newton proponía que así como el Sol genera un campo de atracción hacia los planetas, por su parte los planetas también genera un campo de atracción hacia sus diferentes lunas, las cuales hoy en día están rodeando cada planeta de nuestro sistema solar. Por otro lado, también Newton propuso tres, tres elementos bien importantes. La primera fue denominada la vectorial de las fuerzas que actúan sobre un objeto en cero, es decir, sobre un objeto que permanece estático, en reposo, y seguirá permaneciendo en reposo hasta que no entre en contacto con otro objeto que ejerza cierta fuerza o velocidad sobre el primero. La segunda, la fuerza total o la aceleración, o la fuerza de aceleración, la cual se produce sobre un objeto. Es decir, este objeto va a cambiar su velocidad o, caso contrario, va a incrementar. Y la tercera, cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro,
este otro objeto ejerce también una fuerza sobre el primero. Es decir, si nosotros estamos caminando en la calle y alguien nos empuja, nosotros vamos a generar una fuerza en freno y vamos a provocar que la persona que nos ha empujado pierda velocidad o, en el peor de los casos, se detenga. Newton, el hombre quien se preguntó por qué las manzanas caen hacia el suelo terrestre, fue quien sentó las bases de la teoría de la gravedad. Un científico de gran importancia para su época. A él se le atribuye y se le agradece haber sentado todo lo relacionado con la gravedad, porque los objetos y las personas y todo ser humano no puede volar o no puede quedar o por qué no puede quedar suspendido en un espacio, y más al contrario, porque todo ser vivo y todo objeto es atraído al centro de la Tierra. Newton explicaba que el planeta Tierra ejerce una atracción gravitatorio, por lo tanto, todos los objetos y todos los seres humanos están dentro de este campo y por eso son atraídos hacia la superficie del planeta Tierra. Albert Einstein. Albert Einstein fue práctico. Él señalaba que la teoría del espacio-tiempo está relacionada con la relatividad, con el tiempo, con el espacio y la gravedad. Y ahí se puede señalar que él hablaba de las curvaturas orbitales. Albert Einstein proponía que el universo es inmóvil e infinito. Es decir, Einstein proponía que el universo llegaba a tener una tendencia estática. No hay movimiento, todo está quieto. Sin embargo, esto fue desmentido por los demás científicos. Más al contrario, Albert Einstein señalaba acerca de la relatividad espacial, de la combinación de tiempo-espacio para poder realizar viajes en el cosmos. Arthur Stanley Eddington. Este otro científico, esta otra eminencia, por su parte señalaba acerca de la teoría de la atracción. Es decir, Eddington señalaba que entre un cuerpo y otro cuerpo podría generarse algún tipo de atracción y esto conllevaba a, por un lado, a la colisión y por otro lado a la formación de grandes cuerpos celestes, como una luna o como un planeta, similar al efecto de la bola de nieve, que lentamente se van uniendo más copos de nieve y van agrandando la bola de nieve. No todos los religiosos, por supuesto, rechazaron la teoría del Big Bang o alguna teoría similar, ya sea a la explosión del Big Bang o a la expansión. George Henry Lemaitre, sacerdote, fue uno de los primeros religiosos quien se atrevió a hablar acerca del origen de un átomo primigenio. De manera muy similar a la de un huevo, este habría explotado y con esa explosión se habría dado origen a lo que se conoce hoy en día como el universo. Y a partir de esa explosión se habría generado una expansión o un alejamiento entre estas estrellas. Dicho de otra manera, de las galaxias, así como nuestra galaxia, la Vía Láctea. Edwin Hubble. Edwin Hubble también apoyaba la teoría de el Big Bang, de la gran explosión, el pequeño grande. Como bien sabemos, en una ciencia, para que una teoría, un postulado, un concepto sea aceptado, se tiene que demostrar, se tiene que presentar pruebas, pruebas las cuales sustenten tal concepto teórico. De igual manera, como cuando nosotros aseveramos o vertimos un concepto, para que éste sea creíble, se va a pedir la prueba necesaria. En ese sentido, Edwin Hubble consideraba y proponía que había logrado obtener la prueba de la existencia del Big Bang.
Esta teoría la denominó la teoría de la vela estándar. ¿Cómo podemos entender esta teoría? Bien, hagamos un ejemplo práctico sencillo. Imaginemos que estamos parados en una noche en una avenida cualquiera o una calle cualquiera. Todo está oscuro, no vemos nada. Y de pronto vemos acercar una movilidad. ¿Cómo lo divisamos? Por el resplandor que va a ejercer sus faroles. Miramos al lado derecho de la calle y aparecemos un punto luminoso en el horizonte. Y a medida que se va acercando mucho más al vehículo, el punto luminoso sea más destellante. Y cuanto más cerca esté, incluso nos va a obligar a cerrar los ojos por la energía que va a desprender esta luminosidad. Pero cuando pase por nuestro lado, apareciendo del lado derecho, vamos a ver cómo en el lado izquierdo va a empezar a alejarse ese vehículo y juntamente con él ese destello, esa luminosidad va a perder su potencia. Es decir, de verlo muy fuerte cuando pasa por nuestro lado, lentamente se aleja el vehículo y junto con él sus faroles, el punto luminoso se va a perder en el horizonte. Entonces, a este tipo de, bueno, a un movimiento general idéntico a este, Edwin Hubble proponía que las galaxias se iban moviendo, se iban alejando. Cuando se construye el Hubble, el gran satélite, como nos muestra la imagen en la parte central derecha, esta imagen era apuntada a determinados lugares en el cosmos. Y cuando Edwin Hubble hizo o hacía las mismas pruebas, veía que los puntos luminosos que eran muy observados y muy observables en un día, una semana después, ese punto que brillaba con gran magnitud empezaba a perder su luminosidad o en algunos casos ya no se podía ver. Entonces Edwin Hubble proponía que eso era porque ese cuerpo se iba alejando, así como un vehículo se aleja y ya no podemos ver sus faroles luminosos. De igual manera, las estrellas, las constelaciones, las galaxias se van moviendo. Por eso Edwin Hubble lo denominó la vela estándar. ¿Por qué la vela estándar? Bien, cuando miramos al océano, al mar o al lago, como nuestro lago Copacabana, vemos pequeñas barcazas, las cuales son empujadas con la utilización de una gran vela, ¿sí? Con la ayuda de los vientos. El viento va a ejercer una fuerza sobre la vela y la vela por su parte va a generar que todo el barco, la barcaza, se mueva y se aleje en el horizonte. No olvidemos que la vela fue muy utilizado para el movimiento de los barcos, las barcazas, como también de las grandes carabelas en Europa y en América. Y esto generaba su movimiento. Por eso Edwin Hubble lo denomina la teoría de la vela estándar. Bien, eh, no todos, no todos los hombres de ciencia fueron quienes apoyaron la teoría del Big Bang. Hubieron algunos que se negaron a aceptar esa teoría, como Fred Hoyle, que proponía él, decía, el universo siempre estuvo ahí, ya estaba ahí. Y también proponía que las estrellas se formaban a partir del hidrógeno. Mas él nunca aceptó la existencia de un Big Bang. Es decir, nunca hubo una explosión y nunca hubo una expansión universal. Eso es lo que señalaba Freihold y murió con ese pensamiento. George Gamow, por su parte, él creía, apoyando al Big Bang, que bajo ciertos elementos, cuando se llegaban a combinar el helio más hidrógeno, esto ocasionaría algún tipo de reacción nuclear, por lo que el Big Bang se habría originado de esta manera. Eh, ¿Por qué George Gamow habla de esta teoría? Porque él también con herramientas como telescopios se puso a medir la radiación que hay en el espacio.
Él encontró algunos elementos propios que implicaban radiación y él argumentaba que esta radiación se había originado a partir de esta explosión después de combinarse el helio y el hidrógeno. Robert Dicke. Robert Dicke, apoyando también la teoría del Big Bang, él construyó un telescopio, pero con características muy propias a un radar. Este instrumento podría captar radiación de fondo, ¿sí? Al igual que Gamow, Dicke propuso que si podía captar la radiación que hay en el universo, podría hallarse y descubrirse que la radiación no permanece en la misma intensidad en todo el universo. En algunos sectores es mucho más y en otros es mucho menos. Y él señalaba que eso es producto de el proceso de expansión o del alejamiento de una estrella con otra estrella. Es decir, él señalaba, así como en el día, en algunas zonas, la radiación solar, lo que conocemos como calor, es mucho más perceptible que en otros lados. Eso se produce a partir de el alejamiento de los rayos del sol, como al atardecer en el ocaso. O cuando se siente con más fuerza en el cenit, cuando es el mediodía, cuando el sol está sobre nuestras cabezas. En otras palabras, la energía del sol se va a sentir de diferente manera. Al amanecer, al mediodía y en el ocaso. Porque su radiación o su calor está en función a ciertos momentos de el día diurno, como el amanecer, cuando recién están llegando los rayos del sol, aún no se puede sentir la energía, el calor, más al contrario vamos a sentir frío en las mañanas, o al mediodía cuando vamos a sentir toda la energía, cuando vamos a decir hace un día soleado, y por la noche cuando sea el ocaso también vamos a sentir una baja de esa energía. De la misma manera, Robert Dicke decía, si podemos medir la radiación, y él logró demostrar que en algunos lados, en algunos sectores del universo era más intenso y en otros menos, él decía, ¿eso es por qué? Porque las galaxias se están alejando. Nuevamente, Robert Dicke apoyaba la teoría de la expansión después de el Big Bang. Alan Guth, por su parte, él hablaba de la teoría de la inflación. Él proponía que en combinación la gravedad, el electromagnetismo, una fuerza nuclear fuerte y una fuerza nuclear débil originaba una gran explosión y posterior a ello una gran expansión. Él hablaba de la combinación de estos elementos, las cuales provocarían en toda su masa una gran energía que se podría ver en el universo. Bien, Alan Guth proponía de esta manera la combinación de ciertos elementos a nivel nuclear cósmico. Es decir, todos estos autores nos hablan de la teoría de la explosión y posteriormente la expansión. Con todos los elementos ya señalados, estos dos conceptos de explosión y expansión son muy mencionados por estos autores. Algunos incluso se atreven a señalar hace cuánto habría ocurrido el Big Bang. Se habla de 13.700 millones de años atrás, donde se habría dado en algún lugar del universo esa pequeña y gran explosión, a partir del cual se habrían formado todo lo que hoy en día conocemos en el universo, desde las lunas hasta las grandes galaxias, sin olvidarnos de los asteroides, los cometas y demás. Es decir, se habla de la combinación de ciertos elementos químicos y físicos quienes habrían originado la gran explosión y la formación de todas las galaxias existentes en el universo. De igual manera se apoya que
los planetas que hoy conocemos en nuestro sistema solar y otros que están fuera, siguen continuando con una actividad dinámica. Los hombres de ciencia indican que el universo tiene una vida dinámica. No todo es en movimiento, porque todos los días un planeta muere y otro nace. Es decir, se habla de que incluso nuestra galaxia, la Vía Láctea, no es más que el resultado de varios cientos de miles de millones como producto de una actividad dinámica, donde los planetas nacen paralelo a los soles, donde algunos mueren y, y de esta manera dan al universo una dinámica, una actividad llena de nacimientos y también de muerte de cuerpos celestes. Nuestra galaxia en el universo, la Vía Láctea, contempla a nuestro sistema solar, así como nuestro planeta Tierra da vueltas alrededor del Sol. El Sol también es arrastrado por la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y por su parte, la Vía Láctea también se encuentra en constante movimiento. No están estáticos. No hay momento, no hay día en que la Vía Láctea y el sistema solar se mantenga estático. Siempre está en constante movimiento. A partir de esto, se puede comprender que el planeta Tierra generó su propio campo magnético por la dinamicidad de los cuerpos en el universo, de los soles y los planetas. Si bien la galaxia Andrómeda, que es nuestra vecina más cercana, en algún momento podría acercarse a nuestra galaxia, esta terminaría por unirse a la nuestra, la cual ocasionaría, por supuesto, un conjunto de fenómenos cataclísmicos, tal vez el fin de la humanidad, el fin del planeta Tierra o el propio fin de nuestro sistema solar. ¿Por qué? Porque la vida en el universo está en constante movimiento, es dinámico. En ese sentido, nuestro astro rey, el Sol, a partir de su composición, compuesto por un núcleo, por la zona de radiación, después del núcleo, y por la zona de convección, que está más allá del núcleo, le ha permitido hoy en día ser el centro de nuestro sistema solar y generar un conjunto de elementos como la atracción hacia planetas, sean interiores, exteriores o planetas enanos. Se argumenta hoy en día que poco después de la formación de, de las estrellas, de las nebulosas, galaxias y demás, habría nacido nuestro Sol. Y juntamente con él, los diferentes planetas que hoy en día forman nuestro sistema solar. La ciencia hoy en día conoce de estos planetas, de los cuales solamente uno tiene las propiedades, la capacidad de almacenar y generar un conjunto de biodiversidad de formas de vida, creando un conjunto de ecosistemas entre estas manifestaciones de vida, desde los primeros tiempos de nuestro planeta hasta sus últimos. En ese sentido, la composición, la composición que se da a partir de capas en nuestro planeta Tierra, empezando por sus núcleos, sea interior o exterior, hasta la corteza. Nuestro planeta Tierra tuvo que pasar por un proceso de varios de cientos de millones para llegar a generar esa forma, esas condiciones necesarias para albergar vida, muy diferentes a la de los otros planetas, que no tienen las mismas condiciones, razón por la cual formas de vida similar a la Tierra son poco probables. Sin embargo, no se descarta la existencia de algún tipo de vida en los restantes planetas de nuestro sistema solar. Bien, con esto terminamos la explicación de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes
Dios los bendiga. Hasta pronto.